Buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo para analizar cosas que están bastante actualizadas y calentitas y son lo que ha pasado en el país de Venezuela. Hasta ahora las noticias que hay es que Maduro se ha proclamado, o el CNE le ha proclamado presidente de Venezuela. En estos momentos hay una fuerte lucha social porque la oposición no acepta los resultados, acusa a Maduro de fraude. Por otro lado, Maduro se defiende y dice que está siendo atacado por muchos frentes, además de la influencia a nivel internacional. Hay países que obviamente rechazan lo que ha pasado, la proclamación de Maduro como presidente. Sin embargo, también hay países a nivel internacional que han felicitado y aprueban que Maduro sea presidente. Entonces, en este escenario, en donde evidentemente hay mucha polarización y en donde hay personas que apoyan lo que ha pasado en Venezuela y otras que no, la idea es confirmar cuál es el ambiente para este mes. Voy a hacer, como todas las veces que lo he hecho, una lectura mensual en donde analizaré en la primera línea los primeros días de agosto, perdón, esta primera semana de agosto, hasta el día 8 si eso. Luego miraré mediados de mes y luego nos quedará la última semana de agosto para ver cuál va a ser el ambiente, cuáles son las energías de Venezuela para este mes, después de todo lo que ha pasado a partir del 28 de julio, y ya lo he dicho con la proclamación de Maduro como presidente. Entonces vamos a ver. ¿Cuál va a ser el ambiente político en Venezuela? Si va a pasar algo totalmente fuera de la norma, algo espectacular, extraño, ¿qué va a pasar? ¿Se cae Maduro? ¿Sigue Maduro? A ver qué se ve en general, qué pasa con María Corina Machado, con el Mundo González, qué pasa con todo eso, con la oposición. Todas estas energías que están ahí en una lucha muy fuerte, también del relato mediático. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Las primeras cartas son para la primera semana de agosto, en la semana que estamos comenzando, para ver cuáles son las energías en general, si se ve complicado, bélico, agresivo, colapso total, o se ve que la cosa se va normalizando. Vamos a ver. Las cartas están aquí, que la gente sepa que las cartas se escogen de forma espontánea, está siendo un proceso totalmente transparente. Yo muestro las cartas frente a la cámara y luego las traduzco de manera visual. No hay truco, ni trampa, ni cartón aquí, todo es totalmente transparente. Está en mi mano, la misma que tengo aquí, y aquí estoy mezclando ya las cartas en la cámara. Vamos a ver cuáles son las energías para Venezuela para esta primera semana de agosto. ¿Qué podemos esperar? Y vamos avanzando hasta finales de mes en las predicciones de Venezuela 2024 agosto. Energías e influencias políticas sociales en la primera semana de agosto. Primera carta. Segunda carta. Tercera carta. Cuarta carta para los primeros días de agosto. Primera semana de agosto. Influencias, energías, si se ven personajes cayendo o levantándose, vamos a ver. La primera carta es la prueba de la fortuna. Aparece una especie de, literalmente una rueda que va girando una tómbola. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿se cae algo? ¿Se cae el gobierno de Maduro? ¿O se caen las estructuras en general? ¿O se cae totalmente Venezuela a nivel social? No. ¿Por qué no? Porque la carta de la prueba de la fortuna habla de situaciones cíclicas, es decir, una cosa a la que todavía le faltan vueltas que dar, y estas vueltas que dan no se van a acabar en el mes de agosto, van a seguir girando las cosas, va a seguir habiendo una lucha mediática de oposición versus lo que dice Maduro y las personas que apoyan a Maduro. Va a haber una lucha mediática también a nivel internacional que está muy metida en este tema con Venezuela. Van a seguir habiendo países que aprueban y apoyan a Maduro. Entre ellos creo que estaba Irán. Putin también le apoyó. Hay más países que le han apoyado. Van a seguir apoyando. Sin embargo, también va a seguir habiendo países que van a estar en contra de él. Por lo tanto, yo diría que todavía quedan muchas vueltas que dar. Agosto no es un mes definitivo para decir que todo se va a aclarar o que Maduro va a caer en absoluto. Simplemente va a ser un mes en donde todas las cosas van a estar dando vueltas todavía, los relatos mediáticos también,
Y de momento no es una carta que hable de catástrofe generalizada. Yo diría que simplemente podemos esperar con esto un bombardeo de información masivo, tanto de oposición como de personas que están a favor de Maduro. Ojo, estas, por un lado, me deja un poco tranquilo porque no es una carta bélica o agresiva. Lo que sí, obviamente transmite inestabilidad porque hay cosas que están moviéndose mucho a mucha velocidad, hay muchos relatos mediáticos y eso obviamente hace que todo sea muy vertiginoso. Por lo tanto, diríamos que la primera carta o energía que define a Venezuela durante los primeros días de agosto, por sobre todo, es mucha información, mucho movimiento, pero todavía no se define nada con claridad, ni a favor de la oposición ni a favor de Maduro. De momento sigue todo igual. Maduro es presidente, aunque mucha gente se oponga, y eso de momento sigue manteniéndose ahí. Y hay una lucha entre esas dos cosas, o fuerzas. Vamos a ver la segunda carta para Venezuela, primera semana de agosto. Aparecen los enamorados. Los enamorados es una carta curiosa porque es una carta que habla de acuerdos. Puede insinuar que Maduro será respaldado por otras personas también, está recibiendo respaldo a nivel internacional, también nacional. También puede hablar, ojo, de cómo la oposición también está siendo respaldada por otras personas y también a nivel internacional, porque los enamorados habla de respaldo y asociación. Cuando las personas de un bando u otro se empiezan a asociar y se empieza a notar de forma bastante clara cuáles son los bandos que están a favor y cuáles están en contra. Piensa tú que hasta Elon Musk ha comentado cosas, o sea, se ha metido en el tema de Venezuela. Todos están opinando y al mismo tiempo hay personas que están mostrando ya de forma clara cuál es su preferencia y tendencia política a nivel internacional. Entonces Los Enamorados no es una carta agresiva bélica que pueda hablar de una amenaza grande como de una gran guerra civil, que es lo que la gente igual me ha preguntado a veces, de si en Venezuela ahora va a estallar el caos social y va a suceder lo más triste que podría pasar, que es una lucha entre los propios venezolanos sangrienta. Hombre, yo por estas cartas le pondría paños fríos y sería más moderado, no metería miedo. Diría que dentro del mareo, de este giro sin parar de información que puede ser vertiginoso y puede marear, sigo viendo cierto aspecto, ¿cómo diría la palabra?, de sentido común. Es decir, tanto la oposición como la Maduro y todo lo que apoya a Maduro, de momento yo no veo que tengan la intención de generar o de que vayan a generar un estallido social grave, una lucha entre venezolanos. Sí, van a protestar los que están en contra, van a seguir protestando, van a seguir hablando, declarando, resistiéndose a los resultados de Maduro, pero dentro de lo que cabe, Los Enamorados suele ser una carta más tranquilizadora que dice, bueno, cada uno va a estar asociado con sus aliados, pero de momento no se ve que estalle un conflicto mucho mayor, grave, con armas y en un nivel sangriento. O sea, yo no veo ese nivel de estallido con estas cartas en esta primera semana de agosto. Esta carta es curiosa porque también puede hablar de que cada parte, tanto la parte de María Corina y Edmundo González con la oposición, van a tener respaldos nacionales e internacionales, pero también va a pasar eso con los que están con Maduro. Ojo, pero eso ya se ha visto. Ya se ha visto que hay países que apoyan y respaldan a Maduro. Incluso en Latinoamérica hay países que apoyan a Maduro. Hay otros que no, y hay otros que simplemente están en neutro esperando que se haga mucho más transparente el proceso de las actas de votación. Ojo, pero el hecho objetivo realista es que hay países que la apoyan, hay países que no la apoyan, hay países que se abstienen y hay otros que se mantienen neutros esperando que se esclarezca más la información de las actas. Pero tampoco es cierto, como se dice en algunos medios, de que hay un rechazo absoluto de todos los países en contra del régimen de Maduro. Eso objetivamente no es verdad. No es verdad. La verdad es, hay países que apoyan, otros países que no apoyan y está dividido. O sea, América Latina está dividida y a nivel internacional también hay cierta división. Ojo. Pero de momento Los Enamorados, insisto, no me transmite un aspecto bélico, me tranquiliza un poco
dentro del mareo que significa todo esto, pero me tranquiliza de que la cosa no debería estallar a cosas más graves o escalar algo a un conflicto armado. Vamos a ver la tercera carta para las energías de Venezuela en esta primera semana. Pues esto es evidente. A pesar de que yo veo que no estalla de forma grave en un conflicto civil, guerra civil grave, aún así la lucha va a seguir. Si tú te das cuenta, en el 5 de bastos salen unas personas dándose de palos en la cabeza, como los dimes y diretes, el yo te digo, yo te contesto, pero es que eso va a seguir pasando la primera semana. O sea, la oposición, María Corina Machado, Edmundo González, que incluso está un poquito más atrás, no está haciendo tantas declaraciones como María Corina Machado, van a seguir declarando, van a seguir pataleando, van a seguir quejándose. De la misma forma, los aliados de la oposición a nivel internacional se van a seguir quejando, van a seguir criticando lo que ha pasado. Y al mismo tiempo, la otra parte, que es la parte de Maduro, y los que apoyan a Maduro, van a seguir manteniendo la línea de defensa también para neutralizar todo este discurso mediático de la oposición. Insisto, yo no estoy evaluando aquí quién tiene la razón, si la tiene Maduro o la oposición, pero sí estoy viendo de manera objetiva que el conflicto, la lucha va a seguir estando, pero dentro de los límites ideológicos, y no veo un estallido grave a nivel social como una guerra civil. De momento en la primera semana de agosto no. Pues la tranquilidad que me da los enamorados. Y eso. Vamos a ver la última carta. Aparece el 3 de bastos, que también me tranquiliza un poco porque pese al mareo de la rueda de la fortuna, que habla de todos estos relatos que en una dirección y en otra, en contra y a favor de Maduro, van a seguir estando. Va a ser súper complejo informarse porque hay mucha lluvia de información. A pesar de la lucha, de la resistencia, del pataleo de la oposición y también de la defensa que tiene Maduro y los que le apoyan, aún así, esta carta me tranquiliza porque sale una persona tranquila, sosegada, pensando en los próximos pasos que va a hacer. Se puede interpretar como la figura de Maduro tratando de visualizar hacia adelante cuáles son los siguientes pasos que supuestamente, entre comillas, ha podido controlar el estallido social, que parece que se veía venir los primeros días, que había gente que llamaba a la rebeldía, a crear una especie como de lucha ya civil entre los propios venezolanos. Creo yo que en la primera semana de agosto se logra atajar esa posibilidad que igual me parece beneficiosa para todos los venezolanos, porque lo peor que podría pasar en Venezuela ahora sería una guerra civil entre los hermanos venezolanos que luchen entre sí por una ideología política. Creo que se logra atajar eso, entonces nos vamos a quedar en la primera semana de Venezuela con el mareo de la discusión política a nivel ideológica, del bombardeo de noticias a nivel mediático, de los dimes y diretes o de las frases dichas de oposición contra Maduro y de Maduro contra la oposición, pero de momento yo no veo un estallido, una carta que hable de algo bélico, que escale ya a una situación más grave. También alguien había preguntado si María Corina tenía peligro de muerte o de que fueran a atentar contra ella. Yo en esta primera tirada no veo muerte, ni veo mártires, ni veo nada de ese tipo. Lo que veo es un ambiente súper caldeado, caliente, con muchísima información de ambas partes, eh, comentarios duros, críticos de ambas partes, súper intenso todo, pero dentro de los límites de la paz o del sosiego que no estalla a un conflicto más grave. Esa es la primera semana, ojo. Yo no digo esté todo tranquilo porque hay mucha información y mucho jaleo, eh, pero de momento no veo un conflicto mayor, que es lo que más miedo me daba, que pudiera estallar un conflicto como una guerra civil. Vamos a ver, segunda semana, quincena de agosto, energías. Vamos a ver, vamos a ver, aquí, vale. Segunda semana, quincena de agosto. ¿Cómo se ven las energías para Venezuela? Por lo tanto, si alguien esperaba con la primera semana un estallido social, el inicio de una catástrofe, de una guerra civil, no. Yo por las cartas no lo veo. No. Va a seguir el mareo el mareo de información va a seguir, pero hasta ahí. Yo creo que se queda así. No va a escalar algo peor.
Segunda semana y quincena de agosto. Energías para el ámbito político-social de Venezuela. Por un momento pensé que esta carta era Maduro, que estaba medianamente tranquilo pensando en los próximos pasos. Como si tuviera controlada la situación. Vamos a ver. Es decir, lo que me llega ahora es que Maduro sabía que iba a pasar todo esto, sabía que iba a ganar, sabía que la oposición iba a hacer todo esto, tenía todo un plan de trabajo ya preparado, por lo tanto no está sorprendido de lo que ha pasado y tiene un plan milimétricamente calculado para los siguientes pasos a tomar durante el mes de agosto y los siguientes meses. Tengo la impresión de que lo más grave que él no quería que pasara lo ha logrado evitar, según él, en sus planes, en su cabeza, que era el estallido total, porque en la primera semana no se ve. Y creo yo que había gente que quería eso, que quería el estallido total, pero no se ha dado. Se está pagando. Segunda semana y quincena de agosto para Venezuela, energías. Si se ven líderes caídos o qué pasa, si la cosa pasa más grave, porque en la primera semana me quedo un poco más tranquilo, pese a todo el bombardeo de información. Segunda carta. Segunda semana y quincena de agosto. Y luego miramos la última semana, finales de mes. Energías para Venezuela. A ver, si sale el 5 de oros, donde salen dos personas con pinta de mendigos que están aquí con la cabeza agacha, fijaros que están como de capa caída, tristes, me imagino que será la parte del pueblo de Venezuela que no está para nada conforme con lo que ha pasado con Maduro y que van a seguir cabizbajos, afectados profundamente. Sin embargo, hay un dato importante. Esta carta del 5 de oros representa a luchadores que se levantan con las armas contra Maduro. No, habla solamente de gente que se va a seguir quejando pero en su casa. Es decir, a través de los ordenadores, a través de las pantallas del PC, a través del portátil o en las calles también, es gente que sigue manifestando su malestar, pero no la veo tan bélica para llevar esto a un conflicto mayor. Pero obviamente hay que admitir que hay gente que no va a llevar nada bien esto, o sea, que le va a significar una profunda o depresión o malestar, es una cosa infumable para ellos y eso sigue estando, o sea, hay que visualizar el hecho de que hay gente que lo va a pasar fatal. Ojo, no fatal porque sean atacados, sino que fatal porque no les gusta cómo ha quedado configurado su país. Eso es un hecho. Y la segunda semana, quincena de agosto, se sigue viendo esa influencia densa de esta gente que está súper triste, decepcionada, y va a seguir estando allí. No, no me extraña que haya gente, incluso líderes mediáticos, que digan estamos decepcionados, estamos tristes, estamos profundamente dolidos, incluso quejándose de la poca injerencia a nivel internacional, porque creo que hay personas de estas que están aquí dolidas, que estaban esperando que terceros países intervinieran directamente en Venezuela, cosa que por lo visto no va a pasar, y esta gente se va a sentir abandonada y se va a quejar. Y van a haber declaraciones donde van a criticar la poca influencia externa en Venezuela. Curiosamente, en ese sentido hay distintas versiones, porque por ejemplo Petro en Colombia y otros países han comentado que están a favor de que haya menos injerencia política exterior en Venezuela, es decir, como dándole un palo a Estados Unidos de que no se meta tanto. Sin embargo, hay también gente que está afectada en Venezuela que sí pide a gritos la intervención internacional en un país, en su país. Entonces, claro, incluso en ese nivel hay gente que desea la intervención y hay otros que la rechazan. Incluso otros países, que a nivel de protocolo han mencionado que no les parece bien que otros países intervengan tan fuertemente en Venezuela. Entonces, como sea, los que están dolidos lo van a pedir y se van a sentir un poco desasistidos cuando se den cuenta que esa injerencia internacional que exigían no se ha dado como ellos querían y siguen comiéndose a Maduro más tiempo. Vamos a ver aquí. Es una energía triste, es una energía de bajón de un sector de la población que está triste. También puede hablar de la decepción
de la parte de Maduro y los que están a favor de Maduro al darse cuenta que la oposición ha tenido un comportamiento que ellos esperaban que fuera mejor, pero que al final les ha decepcionado también. Por lo tanto, esta carta puede hablar de tristeza y decepción de ambas partes. De la oposición por ver que nadie ha hecho nada por sacar a Maduro, y dos, decepción de parte de Maduro y los defensores de Maduro al ver que la oposición, según los ojos de ellos, no se ha comportado de forma legítima como debería haberse comportado. Entonces digamos que hay decepción de ambas partes. Pero obviamente es una energía de bajón, de estar como decepcionado de tus compatriotas. Vamos a ver la segunda carta. Aparece en la sota de copas una persona joven que no parece ser el Mundo González ni mucho menos María Corina Machado. Aparece una tercera persona protagonista en este tema. No sé quién será, no sé si es político, quién es, pero aparece con una copa en la mano dispuesto a conciliar. Es como que viene o interviene o aparece en Venezuela e intenta conciliar a los dos polos, tanto a la oposición como a los que están a favor de Maduro. Y esto también puede hablar de tiempos de conciliación, es decir, no va a estallar una guerra civil, no va a escalar a una situación más grave durante la segunda semana, quincena de agosto, e incluso puede que empiecen a aparecer personas, moderadores o conciliadores, que empiecen a hablar de llevar un equilibrio en Venezuela. Pero obviamente es una carta suave que nos lleva desde el conflicto caliente del 5 de bastos y la inestabilidad mediática con los relatos de la prueba de la fortuna, nos lleva un poco más de sosiego. Yo diría que se va a ir tranquilizando. Obviamente yo entiendo que la gente que está en contra de Maduro no le va a gustar que yo diga esto porque ellos quieren que haya algo, que se mueva algo, que los países intervengan, que los liberen. Pero yo diría con esta carta que al final la cosa se va a ir decantando y poco a poco los medios, los países van a dejar de intervenir tanto en el tema y digamos que como ahora ha pasado tan poco tiempo desde que fueron las elecciones, digamos que ahora están todos metidos en ese tema, pero poco a poco, con el pasar de las semanas, va a ser menos importante para los medios. También los medios van a ir dejando el tema de lado, creo yo. Y eso va a producir un ambiente más de sosiego o tranquilidad. Puede ser también un ambiente de impotencia para los que quieren que se siga hablando de este tema, evidentemente. Pero yo veo que la cosa se va decantando hacia la tranquilidad. Decir, bueno, es lo que hay, Maduro ha salido otra vez presidente, tenéis que tragaros esto y ala, a seguir. Eso es lo que transmite esta carta, una sensación de sosiego. También puede hablar de aparición de conciliadores o moderadores que intentan establecer diálogos entre las dos partes. No es Edmundo González, no es Corina Machado. En un momento pensé que era un personaje hombre más joven que ellos. Vamos a ver aquí, tercera carta. Aparece el loco. El loco es una carta que puede tener un doble filo porque es una carta que puede hablar de que hay gente en Venezuela que va más allá de los límites y puede estar planificando o golpes de estado o situaciones críticas. Es una carta que puede ser muchas veces anárquica, cuidado. Y si estamos hablando de una segunda semana, quincena de Venezuela más calmada, en donde ya los periódicos empiezan a dejar de hablar tanto de eso, pero aún así existe una fuerza anárquica que está dispuesta a todo para que se siga hablando de esto, da un poco de miedo. Esta carta, la que sigue, va a definir si esta influencia del loco es positiva o negativa, porque el loco también puede hablar de todo este discurso, de esta lucha mediática que va a seguir estando ahí y de algunas personas específicas que van a seguir pataleando fuertemente para que se siga hablando de este tema. Pero vamos a ver aquí, esta carta va a definir si el loco es positivo o negativo. Yo diría que es positivo. Aparece las de copas, no es una carta para nada bélica, no es una carta agresiva, no es una carta de espada. Por lo tanto diría que este loco que aparece aquí es una energía que intenta... eh, es curioso porque tuve la impresión de que van a empezar a aparecer personas que van a validar a Maduro más de los que ya han aparecido, que me sorprende, dado que también tiene mucho rechazo, pero creo que van a haber personas que van a empezar a conciliar, gobernantes también que van a conciliar, puede que incluso haya países que hayan dicho, ojito, que hayan dicho, queremos ver los resultados para ver si esto es verdad, y esos países se van a empezar a convencer y puede que empiecen a respaldar a Maduro y eso produzca una sensación de tranquilidad. Porque ¿qué está pasando ahora? El relato mediático de la oposición, que me parece legítimo que tenga su posición, quiere por todos los medios poner a parir a Maduro y que lo saquen.
y desea la intervención internacional para que saquen a Maduro, lo pide a gritos. Sin embargo, según hemos visto en la tirada, eso no va a pasar durante la segunda semana ni quincena de agosto, no va a pasar, y lo que va a pasar es que lentamente los medios internacionales y los países van a ir dejando el tema apartado. Y van a haber personas que van a mediar e incluso puede que haya países y personas que se han mostrado escépticos que se vayan quedando tranquilos y vayan aceptando el resultado que ha pasado en Venezuela. Esto es paradójico porque hay muchos medios que dicen que lo que ha pasado en Venezuela no se puede admitir, pero también hay que ser honesto y decir que hay medios y países que sí están siendo moderados porque están esperando que se sepan los resultados con detalle. Puede simbolizar también el loco el que Maduro se va a atrever a ofrecer más información de las actas y eso va a transparentar todo y va a dejar todo más calmado. Puede ser. Puede ser porque en el fondo el as de copas es una carta que a mí al menos me tranquiliza. A mí lo que más me preocupa siendo neutro, porque me da igual, no estoy a favor de Maduro ni en contra, ni estoy a favor de la oposición ni estoy en contra, soy totalmente neutro. Lo que sí me preocupa es que no vaya a escalar a una situación grave como una guerra civil en donde se empiezan a matar venezolanos entre sí. Por suerte, por mi lectura, me quedo tranquilo de que de momento yo no veo que pase eso durante el mes de agosto. Y creo que las cosas se van a ir decantando gradualmente hacia la paz, hacia la tranquilidad, aunque entiendo que hay gente que se va a tener que tragar esto y masticar, pero estas cartas me transmiten cierta paz. Vamos a ver la última línea de agosto para las energías sociales políticas de Venezuela para finales de agosto. De momento, si te das cuenta tú que estás viendo el vídeo, empezamos un poco intensos, pero luego se ha ido apagando. Es como que la cosa se va quedando ahí. Ya los medios no hablan tanto de eso, los países ya lo van dejando apartado y van apareciendo cartas más sosillas o más positivas, de tranquilidad, aunque siga habiendo dolor en una parte de la población. Pero vamos a ver ahora los finales de agosto. Vamos a ver. Finales de agosto. Vamos a acomodar las cartas. Última semana de agosto para Venezuela. Vamos a ver. Pero fíjate muy bien el cómo estas cartas son mucho más tranquilizadoras. El loco es un poquito anárquico ahí, pero la copa es tranquilizadora, de sosiego. La sota de copas es de sosiego. 5 de oros, aunque habla del malestar de la población que está en contra de Maduro, está acompañada de cartas más sosegadas, por lo tanto tiendo a pensar que se va a ir dejando el tema de lado, gradualmente. Y por suerte no veo que escale algo peor, que eso es lo que a mí me daba miedo por toda la gente de Venezuela. Última semana de agosto. En resumen, para ser claro, de momento no veo que caiga Maduro. No veo que caiga Maduro. Veo que la lucha mediática de discursos políticos a favor y en contra de Maduro va a seguir, pero durante ya la quincena de agosto se va a ir suavizando. Y puede incluso haya países y personas que se han mostrado escépticas que van a aceptar los resultados. Que cambien de posición neutra a posición decir, bueno, yo acepto lo que ha pasado en Venezuela, no nos vamos a meter. 4 cartas para ver la última semana de Venezuela. A nivel... Yo pensaba que me iba a salir una lectura de agosto mucho más destructiva, que me daba mucho miedo. Destructiva, caótica, sangrienta. Pero al final me estoy encontrando con una situación que se va suavizando y que se va dando de lado, se va dejando de lado y ya va pasando el tema, por si va pasando el tiempo. Pero no veo que haya habido la explosión que algunos esperaban, que era una explosión grande para sacar a Maduro. 2 cartas. Al contrario, veo que se va tranquilizando todo. Tranquilizando en el sentido de no conflicto. Ojo, a eso me refiero. Sé que hay gente que no está tranquila ni lo va a estar con Maduro. Última semana de agosto, energías sociales políticas para Venezuela, Maduro y todo lo que tiene que ver con el gobierno de Venezuela. Fíjate bien, como hemos hablado de que las cartas van como cada vez se van suavizando más.
como si el tema fuera pasando a segundo plano, como si los primeros días de agosto, incluso desde las elecciones de Venezuela, todo el mundo estuviera hablando de Venezuela como una noticia súper internacional, y ahora ya se va apagando el tema, como todas las noticias de moda, se va dejando de lado, se va dejando apartado, y esta carta también suele ser bastante suave, y habla incluso de negociaciones, ojo. Puede hablar de que Maduro va a negociar con Corina Machado, es decir, en vez de mandarla presa o cometer algún acto contra ella, va a intentar negociar. Evidentemente esta carta, que se llama 10 de copas, habla de conciliación y negociación. No es una carta bélica, por lo tanto también puede hablar de una negociación entre Maduro y la oposición. Ojo, acuerdos. Estamos hablando de la última semana de agosto, acuerdos. Como quien pone una bandera blanca de la paz para decir, oye, mira, no vamos a estallar en un conflicto social Venezuela, no vamos a explotar Venezuela como si fuera un país anárquico, pero vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a negociar. Y esta carta me da mucha esperanza de que va a haber una posibilidad de diálogo a finales de agosto entre la oposición y Maduro. Puede ser que, como aparece un hombre y una mujer, puede ser que Corina sea la representante de la oposición a la que se negocie o con la que se negocien condiciones y con las que Maduro se atreva a hablar, ya lo veremos. Porque de momento creo, si la memoria no me falla, ha habido Maduro ha dado orden de arresto, creo, contra María Corina Machado. Si alguien me lo puede decir en la zona de comentarios, luego lo podemos contrastar. Pero creo que había como cierta presión de Maduro a Corina Machado porque consideraba que se había pasado en algunas cosas y Maduro no estaba muy contento con la actitud de ella. Aún así, esta carta 10 de copas habla de un ambiente conciliador, de acuerdos. ¿Puede ser que Maduro también esté dispuesto a negociar? Sí, sí. No le veo siendo agresivo, porque sí, veo con ánimo de hablar. Segunda carta para Venezuela. Aparece el 9 de copas. Una persona que también se le ve tranquila. Sale un personaje gordito que está como satisfecho con unas copas detrás. Que puede hablar también de Maduro, porque aquí parece ser que el único contento es Maduro con lo que ha pasado y obviamente también los que le han votado, porque hay gente que le ha votado. Hay gente que ha votado a Maduro y hay gobiernos que han respaldado a Maduro. Por lo tanto, sería mentira decir que hay gente que no está contenta. Hay gente que sí está contenta con lo que ha pasado en Venezuela. Aunque también los hay que se sienten como las personas tristes del 5 de oros. Pero también hay gente tranquila. Esta carta también acompañada del 10 de copas puede hablar de un ambiente más pacífico, que me parece positivo para Venezuela. Un ambiente más pacífico para la última semana de agosto de este mes en curso. Y curiosamente, insisto, me sorprende que mientras todos esperábamos una escalada grave de violencia, muertes, destrucción y guerra civil, al final parece que el mes de agosto termina mucho más tranquilizador. Vamos a ver. Aparece el cuadro de bastos invertido, en donde salen unos palos de madera y un castillo de lo lejos. Fijaros, bueno, la voy a mostrar un poco así la carta. ¿Vale? Que puede hablar como del proyecto de Venezuela, como lo que esperamos que sea Venezuela como estructura, pero si la carta sale invertida, quiere decir, yo creo, que primero, en el mes de agosto, Maduro sigue siendo presidente, la oposición se va a tener que masticar eso, se lo va a tener que tragar, creo que no va a haber influencia internacional que se meta en Venezuela, creo también que gradualmente a medida que pasan las semanas, incluso mediados de agosto, ya los medios van a dejar el tema de lado y se va a ir apagando todo, pero la fractura o la idea de que va a seguir habiendo una oposición que no ve que este sea el proyecto de Venezuela futuro, es decir, la oposición que está decepcionada con esto y que no cree en Maduro, va a seguir estando. Va a seguir estando. Puede simbolizar también que van a haber muchos venezolanos que se van a ir de Venezuela, que van a ver su país como símbolo de este castillo desde lejos porque se van a ir casi medio obligados. Sí, puedo hablar de eso, pero eso yo también lo vi en lecturas anteriores, de que, que había la posibilidad de que hubiera un aumento de migración, iba a haber una mayor cantidad de gente saliendo de Venezuela precisamente por lo que había pasado, iba a pasar cuando se den cuenta que el tema se va dejando de lado y al final no hay influencia internacional, ni se mete Estados Unidos, ni se mete nadie, todos simplemente se quejan, pero no hay una intervención directa en el país. Entonces cuando la gente que se opone a Maduro se dé cuenta de que el tema se está dejando de lado y están como abandonados a su suerte otra vez, claro, algunos se van a empezar a ir, evidentemente. Vamos a ver aquí.
Y aparece la reina de copas invertida que habla. La carta de la reina de copas suele hablar de emociones, suele hablar de bienestar, pero si sale invertida, digamos que el mes de agosto finaliza con una sensación semi amarga de algunos contentos con lo que ha pasado y orgullosos de que el país no haya explotado en una guerra civil, que creo que el orgulloso será Maduro y los que le apoyan aplaudirán que finalmente después de casi un mes de crisis mediática, de mucha tensión, se haya contenido y no haya escalado a mayor, pero al mismo tiempo va a haber gente muy dolida, muy afectada a nivel emocional. Y creo también que cabe la posibilidad que el venezolano promedio que se opone a Maduro sienta todavía más tristeza y decepción porque se va a dar cuenta que en la comunidad internacional mucho bla bla y poca acción. Y eso creo que va a perforar profundamente la autoestima y la seguridad de la posición, porque se van a dar cuenta que una vez más, cuando esperaban ser salvados por Estados Unidos u otro país externo que interviniera con armas o de otra forma a Venezuela, se van a dar cuenta que eso no va a pasar. Y obviamente eso les va a dejar una gran herida a nivel ideológico. Eso son las personas que se oponen a Maduro. Se van a sentir abandonados porque esta carta habla de pena, de sentirse desasistidos como si tu madre o tu padre te abandonara a tu suerte. Entonces creo que siendo justo con ambas partes, creo que una parte se va a enorgullecer a nivel de Venezuela, una parte de Venezuela, Maduro y los que le apoyan, se van a enorgullecer, según ellos, de que este proceso haya sido democrático y haya avanzado siendo un conflicto más grave como una guerra civil, que hubiera sido lo peor que hubiera pasado. Por otro lado, queda la fractura definitiva o permanente en la posición al darse cuenta que una vez más ha sido abandonada a nivel internacional. Esa es la impresión que me da a mí, ojo. Me puedo equivocar, pero he visto cómo de forma gradual eh, el tema se va como suavizando, como las típicas noticias que explotan y todos hablan de eso como si fuera el trending topic de Twitter o ahora X. Y luego, con las semanas, el tema ya a nadie le importa y todo sigue igual. Eso por un momento tuve la impresión de que iba a pasar en Venezuela durante el mes de agosto, de que ahora mucha chicha, mucha información, muchas noticias, todo muy revolucionado, pero en la quincena de agosto ya se empieza a tranquilizar todo y se empieza a volver a la normalidad y la normalidad es, tenéis a Maduro como presidente, los que no estáis de acuerdo vais a tener que tragar con eso y los que están a favor de Maduro se quedan tranquilos de que no haya explotado la bomba que se esperaba que explotara en Venezuela. ¿Qué bomba era esa? Que mucha gente decía que se iba a rebelar con las armas, que iban a sacar a patadas a Maduro, que se iban a rebelar con armas. O sea, yo lo vi, había gente dispuesta. Creo que eso no va a pasar, no veo una carta bélica que me indique eso. Y bueno, dentro de lo que cabe, me tranquiliza de que no se va a llegar a ese nivel. ¿Qué piensas tú? Como venezolanos que estás viendo esto, también como personas que están mirando esto de manera internacional, ¿sientes como yo que ahora está todo muy caliente porque es una noticia nueva, pero como todas las noticias espectaculares, poco a poco los medios la van a ir dejando de lado y se le va a ir quitando como importancia y todo va a ir volviendo a la normalidad y Maduro seguirá siendo presidente y la oposición seguirá estando triste y abandonada porque no ha visto la intervención de terceros países? ¿Qué piensas tú? ¿Crees como yo eso o piensas que va a intervenir un país durante el mes de agosto, que se va a generar una guerra civil y esto va a ir a peor? Todo eso me lo puedes comentar en la zona de comentarios, siempre con respeto y educación. He sido lo más transparente con la lectura, he mostrado las cartas cuando las he mezclado, estoy mostrando las cartas y he explicado cómo empezó la primera semana un poquito más calentita con el 5 de bastos, con la miseria del 5 de oros, pero luego hemos visto de forma gradual cómo se va suavizando la tirada y al final nos deja un final más tranquilo, dentro de lo que cabe, pero semi amargo, porque también hay gente que se va a sentir profundamente desasistida. Pero bueno, al margen de eso, veo un país que no explota, que eso es lo que más miedo me daba. Ponedme vuestros comentarios, ¿qué pensáis? ¿Cómo habéis recibido la noticia de que Maduro sea presidente otra vez? Los que estáis a favor, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de que haya países que apoyan a Maduro abiertamente en Latinoamérica y a nivel internacional? Eh,
Una cosa interesante que quería comentar y vosotros también podéis comentar es que yo veo como cierta distorsión, cierta manipulación mediática, la veo claramente de todas las partes. Por ejemplo, la última noticia que hubo fue de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que decían que la OEA había dicho, esto lo voy a leer literalmente para que veáis más o menos qué había pasado, porque yo veo mucha distorsión de la verdad. ¿Qué dijo la OEA? La OEA dice, ojo, organizas noticias, oh, vamos a ver. Por ejemplo, medios a nivel español, y ojo con esto, medios a nivel español y también a nivel internacional que ponen noticias como esta. La OEA, Organización de Estados Americanos, pide a la Corte Penal Internacional emitir una orden de arresto contra Maduro. Tú luego te vas a la noticia porque la impresión que te da es que la OEA, todos los países que forman la OEA están de acuerdo en eso, en que se pida una orden de detención para Maduro, pero luego te vas a la noticia a leer de forma minuciosa, metódica, y la noticia dice lo siguiente, ojo. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela. Sin embargo, él es, es literalmente el secretario. Él no habla en nombre de todos los países, porque de hecho, yo estoy indagando, que alguien luego me lo aclare también en la zona de comentarios, no todos los países de la OEA se ha llegado a un quórum para rechazar lo que ha pasado en Venezuela. Hay países que se han mostrado neutros, y de hecho se ha visto, no todos los países de América o de Latinoamérica están en contra. Hay algunos países que han respaldado. Entonces, ¿qué pasa? No se ha logrado juntar no ha sido unánime el acuerdo de la OEA para criticar los actos de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones una noticia en donde dices que la OEA pide a la Corte Penal Internacional emitir una orden de arresto contra Maduro, te da la impresión de que todos los países que forman la OEA lo piden. Pero eso es falso. Discúlpame, pero si yo soy neutro y quiero ser muy objetivo con las noticias, eso es falso. Lo que ha pasado en la noticia exacta debería ser, el secretario de la OEA ha dicho eso, pero no ha hablado en nombre de todos los países. Dice que la va a pedir, pero para pedirla necesita la aprobación de todos los países que forman parte de la OEA. Entonces, fíjate la distorsión noticiosa. Una cosa es que yo te diga si la OEA ha pedido la orden de detención, y otra cosa es que yo te diga que Diego Almagro, secretario de la OEA, dice que la va a pedir. Pero para pedirla necesita la aprobación de todos los países que están en la OEA. Y no todos los países de la OEA rechazan lo que ha pasado con Maduro. Entonces yo digo, cuando leo noticias así, digo, hombre, estáis mintiendo. Estáis mintiendo. O sea, estáis distorsionando la verdad. Estáis dando a entender cosas que no son. Entonces, cuando tú estás en un escenario mediático de esa calaña, de ese tipo donde ya ni siquiera tienen vergüenza por maquillar las cosas, que no se note tanto la distorsión, empiezas a sospechar. Yo sospecho de todo. O sea, no me creo nada ni de la gente a favor de Maduro ni de la oposición. Trato de ver todo de manera neutra y veo cómo los periódicos claramente ideologizados, ya sea por derecha e izquierda, venden la moto con la propia versión que ellos quieren contar, pero distorsionando los hechos. Y demuestra un botón esa noticia de la OEA. Buscar la noticia de la OEA y cuántos son los medios que dicen que la OEA ha pedido eh, la orden de arresto contra Maduro, cuando es solamente el secretario general ha insinuado que la pedirá. Ojo con ese detalle, por eso digo yo, insisto, yo he dejado súper claro que soy neutro, totalmente, en mis lecturas de tarot, pero hay que ser objetivo para contar las noticias. Hay que ser realista y objetivo y no distorsionar las cosas, porque si no da la impresión de que estás haciendo trampa, de que quieres hacer creer a la gente cosas que no son. Entonces cuidado con eso es criticable. Y eso. Leed la noticia de la OEA y luego me contáis qué os parece lo que dicen algunos medios. ¿Y cuál es la verdadera noticia? Eso. Ponedme vuestros comentarios, qué pensáis de Venezuela, qué va a pasar ahora, cuál es el destino del país. Yo me quedo un poco más tranquilo, aunque sé que hay gente a la que le duele esto. Y nada, espero vuestros comentarios. Si te ha gustado este vídeo, compártelo,
con tu gente, genera debate en la zona de comentarios, siempre con educación y respeto, por favor, que lo pido ya de forma constante, porque la gente no entiende que hay que ser educado, podéis ser de derecha, izquierda, me da igual, pero ser educados, por favor, para explicar, usar vuestra cabeza con argumentos lógicos, no os comportéis como animales, ser personas de bien. Insisto, en mi canal están permitidos todos los comentarios de todas las variantes políticas, pero siempre con educación y respeto, por sobre todo hacia mí también. Porque yo hago mi trabajo de forma transparente, muestro las cartas en cámara, muestro cuando las estoy mezclando y lo trato de hacer de la forma más transparente posible y profesional. Que eso es lo que me caracteriza en mi trabajo porque yo trabajo de esto. Así que eso. Cualquier cosa nos vemos en el próximo vídeo y si tienes un tema que quieras analizar de Venezuela de forma específica, porque esto es una lectura muy general para ver las energías, me puedes dejar tu sugerencia en la zona de comentarios y yo me meto de cabeza en ese tema para ver qué pasa con Venezuela de forma más específica. No olvides que esto es una lectura general para ver las energías y hacia dónde va a decantar el futuro político, el ambiente político-social de Venezuela, que según yo se va a tranquilizar con las semanas. Ya veremos. Un saludo grande, nos vemos en el próximo vídeo. Seguiré haciendo los vídeos mensuales para España, Venezuela, Perú, Ecuador. Me han pedido varios países ya, así que tengo bastante trabajo. Me voy a tirar esta primera semana haciendo todas las lecturas mensuales y ya luego seguimos con los otros vídeos de temas más específicos. Un saludo grande, por sobre todo mucho cariño a todos los venezolanos, sean de Maduro, a favor de Maduro o estén en contra. Cariño para ambas partes y que la fiesta vaya en paz y ojalá haya una claridad, una solución para ambas partes, pero por sobre todo que haya paz, un diálogo en paz, como la de Río de Copas, por sobre todo, eso le deseo a todos los venezolanos, a todos por igual, me da lo mismo si eres de izquierda o de derecha, si apoyas a Maduro o no, todos merecéis esto, y lo dejo ahí, y ojalá todos podamos decir eso, decir, mira, Venezuela como tal, que tenga paz, eso, nos vemos en el próximo vídeo, chao.